Esta tarde, noche, traigo un tema que lo he titulado Nadie daría nada por él. Es una persona, es una historia de un muchacho o un matrimonio, quizás un hombre de matrimonio, padre de familia, no lo sabemos, la Biblia no lo dice, pero era un hombre que vivía enloquecido, vivía en uno de los panteones de Decápolis y era una persona que nadie daba por él, un basurero, un hombre de basura, un hombre endemoniado, y nadie daba nada por él. Lo bonito de esta historia es que cuando Jesús transforma su vida, hizo algo maravilloso. Se ganó a 10 ciudades para Jesús y lo vamos a ver más adelante. Voy a pedir que se pongan de pie en respeto a la palabra del Señor que vamos a leer. Libro de San Marcos, capítulo 5, 1 al 20. Si no trae su Biblia, va a estar en la pantalla. Dice este pasaje: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro del sepulcro un hombre con un espíritu inmundo, que tenía la morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos, cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y las desmenuzaba los grillos, y nadie podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogó mucho que los enviara fuera que no los enviara fuera de esa región. Y estaba allí un monte, un gran hato de cerdos pacientando, y rogaron que todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Luego Jesús les dio permiso, y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó al mar, despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, dieron aviso en la ciudad y a los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven el que se había sido atormentado por demonios, y que había tenido legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y le contaron lo que habían visto, lo que había acontecido, y que había tenido demonios. Y lo de los cerdos, versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar a la barca, el que había estado endemoniado rogaba que lo dejase estar con él, mas Jesús no le permitió, sino le dijo: vete a tu casa, los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido de ti misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra en este momento en mis labios. Abre los corazones para que este mensaje caiga en buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, por favor. El corazón de este mensaje es que Dios te ha traído en esta noche con un propósito, porque tiene algo muy especial para ti. Dios tiene un perfecto plan para ti. Y Dios tiene un perfecto plan para ti. Voy a hablar de 5 puntos muy importantes. Uno es una vida en descontrol. Un encuentro con Jesús lo cambió todo. Los resultados de un encuentro con Jesús. El 4, Jesús les da una misión fuera de los reflectores.
Y el quinto punto con el que voy a terminar es los resultados de una vida transformada. Quizás algún día tú te has preguntado, ¿puede Dios usar a un cristiano, a una persona estándar? ¿Qué tan bueno debo de ser para que Dios me use? ¿Qué tan malo debo de ser para no sentirme digno de Dios? Creemos que Dios, o algunas personas creen que debes de ser muy santo para que Dios te use en el entorno en que tú vives. ¿Cuántos han pensado que no puede ser usado por Dios porque no tienen muchos estudios? En esta iglesia se dan muchos estudios para prepararte. O hemos crecido con la idea que debemos de tener un doctorado en teología para ser usado por Dios. Algunos no se sienten dignos de ser usados por Dios. Déjame decirte que los héroes, hay muchos héroes de la Biblia que según nosotros no calificarían para que Dios los usara. Pedro era muy impulsivo. Tomás tenía muchas dudas. Marta estaba estresada. Timoteo tenía miedo. Nicodemo pertenecía a otra iglesia. Zaqueo era un político corrupto. La samaritana estaba divorciada 5 veces. El gadareno, el que estamos hablando, estaba loco. Pablo era un terrorista. Lázaro estaba muerto. Ese tampoco lo podía usar Dios. Pero Dios trabaja con gente común, gente como nosotros, que nos dejamos transformar por el Señor y podamos impactar a la gente que nos rodea. Hace algunos días, y hablando sobre este pasaje, hace algunos días, yo trabajé 26 años en un hospital de Playas de Tijuana, un hospital muy grande, muy famoso para cáncer. Un día estaba con el director, el doctor Francisco Contreras, que de cariño le decimos Paco. Estamos platicando sobre negocios porque él era mi jefe. Y de repente le hablan y le dicen, doctor, venga, tenemos un caso muy especial. Es muy raro que hablaran, porque hay muchos médicos, pero es muy raro que le hablaran al director. Y en ese momento le hablaron al director general. Y entonces estaba en el speaker, en el altavoz, y le dicen, es algo especial. Ya cuando le hablan, es algo especial. ¿Qué sucede? Dice, está una señora enloquecida en recepción. No la podemos controlar. No sabemos qué hacer. Entonces, ¿de qué se trata? Pues está echando espuma, está hablando muchas incoherencias, se está revolcando y no la pueden sujetar. Y se voltea y me dice, ¿estás pensando, Jorge, lo mismo que yo? Yo, sí, esto no parece ser algo raro, un espíritu. Él sabía que era ministro y por eso se refirió de esa manera conmigo. Cuando bajamos, ya tenían a esta persona en un cuarto. Yo no sé si ustedes han visto la película del exorcista. Había dos enfermeros, hombres, 2 mujeres, una psiquiatra, un internista y había un anestesiólogo. Había alrededor de unas 8 o 10 personas ahí tratando de controlar a esta mujer. Ya la tenían atada y empezaba a romper las vendas, porque en estos casos en los hospitales se atan a este tipo de pacientes con vendas. Era un cuadro muy difícil, era un cuadro que paraba los pelos de punta. Y cuando se acerca el doctor Contreras al internista que estaba a cargo de todo el cuadro, le dice, doctor, ¿qué hacemos? Ya le dimos un sedante, ya le pusimos Valium, estamos pensando en poner Dormicum, que es un anestésico, porque dice, no, espérate, ya no le podemos dar nada más porque le vamos a parar el corazón. Entonces, en ese momento, Paco se voltea conmigo y me dice, vamos a orar. Y pues los médicos sacados de onda porque no sabían qué estaba pasando, y lo menos que esperaban en un caso de esos, más bien ellos estaban buscando más fuerza para poderla sujetar
que vamos a orar. Y la oración lo cambia todo. Y en ese momento nos acercamos y hicimos una pequeña oración, pusimos en las manos de Dios esa vida y de pronto quedó dormida. Me toca llevarla a psiquiatra a su consultorio y entonces me dice: oiga, don Jorge, ¿qué tipo de hipnotismo usaron? ¿Puedo yo aprender eso? Le digo: no fue hipnotismo. Fue una oración de un Jesús poderoso que puede transformar vidas. El pasaje que leímos sucede en Decápolis. Decápolis se llama porque son 10 ciudades. Las 10 ciudades formados en Gadarena o Gadara era parte de Decápolis y estaba asociado con la tierra de los Gadarenos donde sucede esto. Estaba al sudoeste de Galilea. Eran unas ciudades especialmente griegas. Tenían dioses griegos, templos griegos, anfiteatros griegos. Estaban consagradas a la manera de vivir de los griegos. La presencia del hato de 2000 cerdos que vemos en el pasaje es que era un animal prohibido para los judíos. Nos enseña de la influencia del paganismo que había en Decápolis. Decápolis, para que nos demos una idea, era algo así parecido como a Las Vegas de nuestros tiempos. En ese momento, en ese lugar, en esa ciudad, sucede esto. Una vida se le presenta a Jesús en descontrol. Marcos 3:5 dice: tenía una morada en los sepulcros, nadie podía atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado de grillos y cadenas, mas las cadenas habían hecho pedazos por él, desmenuzaba y nadie podía dominarlo. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Escuche bien esta última palabra, es muy importante: hiriéndose con piedras. Estaba medio loco, pero sabía que las piedras, escogía las piedras que estuvieran filosas para literalmente, escuche bien esto, cortarse la piel. Y un hombre, imagínese el cuadro, vivía en el panteón, no podían atarlo, rompía las cadenas y los grillos, nadie podía dominarlo. Se la pasaba gritando día y noche como loco, hiriéndose con piedras, ensangrentado, vivía entre los muertos. Nadie daría nada por él, nadie quería acercarse a este hombre. Imagínese la vida de la familia de un muchacho, de un hombre, de un padre de familia en descontrol como estos. En el libro de Juan capítulo 10 dice: el ladrón no viene sino para matar, hurtar, destruir, pero dice el Señor: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Qué fuerte este pasaje. En el Marcos 5:5, hiriéndose con piedras. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar que hoy en día hay muchos gadarenos modernos. Muy seguido vienen padres con el pastor, conmigo y con algunos consejeros de aquí de la iglesia, y cuando salimos a predicar especialmente, muchas familias nos llaman muy estresados porque muchos de los hijos, si ponen la diapositiva 10 por favor, muchos de los hijos hoy en día es mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar. Es mucho más común de lo que ustedes se pueden imaginar. Esto que está pasando con los adolescentes por el estrés que viven, por la depresión que viven.
Muchos están batallando y se cortan. Muchos jóvenes se van a su cuarto y los papás ni siquiera lo saben y se meten a su cuarto y entran en un estado de depresión, de ansiedad, que se empiezan a cortar por dentro de las piernas para que ustedes no los vean, alrededor de los brazos, en algunas partes de los antebrazos también. Y imagínense el estado de depresión. Ayer yo estaba platicando con una madre y me estaba diciendo, ¿sabe qué? Mi hija está pasando por eso. Ayer, en muchos lados, en muchos lugares, hay padres que ni siquiera lo saben y sus hijos están en un estado de depresión, como los gadarenos. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo es posible que el cortarte te cause más satisfacción que el dolor interno que traes por dentro? Pero es más común, como les decía, de lo que ustedes se pueden imaginar. La depresión hoy en día es un problema social. La depresión es exceso de pasado. La ansiedad es exceso de futuro. Y el estrés es exceso de presente. Queremos cargar todo encima. Pero en la palabra de Dios dice que dejemos nuestras cargas al Señor. Nos deshojemos en el Señor. Voy a seguir en el siguiente punto. Los gadarenos de hoy en día, y quiero hacer esta aclaración, es que hay personas que están deprimidas, que están con mucho estrés y que sí necesitan ayuda médica. Yo soy consciente de eso. Pero mucho en general, escuche, mire a dónde voy. Muchos utilizan esas cadenas para atar a estos muchachos con medicamentos. Hoy en día hay medicamentos para cuando estás enojado, cuando estás muy triste, cuando estás muy alegre. Hay medicamentos para todos. Y eso se convierten en cadenas. Mire, las estadísticas dicen que hay 10 veces más gente adicta a drogas legales que a ilegales. Hay mucha gente adicta a drogas con recetas. 1 de cada 10 americanos usa antidepresivos. 1 de cada 8 americanos usa el Xanax, que es uno de los medicamentos más vendidos en el mundo para este tipo de problemas. La sertralina Zoloft se utiliza principalmente para tratar depresión y fue recetado el año pasado en Estados Unidos 29.652.000 recetas nada más de ese medicamento. La Organización Mundial de la Salud dice que la depresión es una de las principales causas de enfermedades y de discapacidades de los adolescentes. La mitad de los trastornos de salud mental en los adultos comienza, escuche padre de familia, a los 14 años. El suicidio es la segunda causa de difusión entre los 15 y los 19 años. Estados Unidos tiene 27 millones de adictos y 66 millones de alcohólicos. Todo esto son ataduras modernas sobre los gadarenos modernos. Las consecuencias de una vida fuera de control, una vida fuera de los caminos de Dios. Estados Unidos, escuche esto, Estados Unidos cuenta con el 5% de toda la población que está en la cárcel. Encarcelan 25% de los reclusos a nivel mundial. El 25% de los que están en la cárcel en todo el mundo están aquí. 1 de cada 107 americanos
está en prisión. Esos son los resultados de vivir una vida sin control. Y han sacado al Señor de las escuelas. Han sacado la Biblia de las escuelas. Este país que nació con los principios cristianos, basado en la Biblia, la han sacado de las escuelas. Y este desajuste espiritual trae como consecuencia lo que tenemos hoy en día como sociedad. Hay buenas noticias. Marcos 5, del 6 al 9. Un encuentro con Jesús lo cambió todo. Cuando ve a Jesús a lo lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Este hombre tenía legiones. Una legión en aquellos tiempos se componía de 6,000 a 6,300 soldados. Este hombre por lo menos tenía 6,300 demonios adentro de él. Cuando Jesús lo saca y les permite irse a unos cerdos que andaban pastando por ahí, ni los cerdos aguantaron a los pobres, a los tremendos demonios. Ni ellos los aguantaron. Y se fueron al despeñadero y se ahogaron. Cuando este hombre estaba enfrente de Jesús, lo cambió todo. No es una casualidad que estés aquí. No es una casualidad que Dios te traiga aquí. Es un plan de Dios perfecto, porque cuando tú te enfrentas a Jesús, algo tiene que pasar en tu vida. El Señor lo liberó de espíritus inmundos, restauró su libertad, su dignidad como persona, y ahora vestido en juicio cabal, nadie lo creía. Él pudo romper las cadenas. Jesús pudo cambiar algo por alguien que nadie daba nada por él. El Señor pudo dar algo por él. Dio su vida y lo transformó. Pero qué curioso cómo somos los hombres, los humanos. Cuando Jesús cambia esta vida, la gente lo corrió. Vieron que Jesús estaba cambiando esa vida y le dijeron: vete de aquí, se nos está acabando el negocio. Y sí, cuando yo cambié, dejamos de fumar, dejamos de drogar, dejamos de hacer lo malo, y por eso podemos o pierden ciertas gentes muchas cosas. Pero escúchame, lo único que si tú le permites que tu vida la transforme a Jesús, lo único que vas a perder es lo puerco, porque eso fue lo que cambió él. Y cuando Jesús cambia a esta persona, siempre que el Señor tiene un encuentro con alguna persona, le da una misión. Él le dijo: déjame seguirte. El que había estado en la barca, dice el endemoniado, le rogaba que le dejara estar con él. Dijo: oye, qué suave, estamos entre los discípulos, la gente sigue a Jesús, qué suave. Le gustaban los reflectores, pero el Señor tenía un plan distinto. A todos nos gustan los reflectores, pero benditos aquellos hermanos y hermanas que no están enfrente de estos reflectores y están sirviendo al Señor ahorita con los niños, batallando con aquellos tremendos, y Dios sabe de lo que están haciendo, ¿sí? Y Dios bendiga a estas personas que trabajan también, el que nos recibe afuera. No están afuera en los reflectores. Es que Dios no te llamó a ser famoso, no es un lugar de Hollywood. Dios te llamó y te va a poner donde Él sabe que le puede servir mejor, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios que el Señor le da una misión. Y él, muy religioso, quería estar con Jesús. Y yo aprendí una cosa: que el testimonio es más poderoso que la religión. Porque eso que tienes aquí adentro, de saber que el Señor Jesús me sacó a mí de las calles de Tijuana, de la Coahuila, vendiendo periódicos, y ahora me puso un lugar privilegiado. Yo entiendo por qué el Señor puede cambiar las vidas.
Ese testimonio, el Señor lo puso, le dice, vete a Decápolis, vete con tu familia, ve, gánate a tu familia. Y dice la palabra de Dios, en Marcos 5:20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes las cosas habían hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Por qué? Porque ellos conocían el testimonio, quién había sido. Si quieres tu familia que cambie y se haga cristiana, debes hacer con él, la gente debe ver un testimonio contigo. El otra vez se acercó un hermano ahí, le dijeron, antes de empezar el culto, y se acerca un diácono, le dice, hermano, ¿me dejas que ore por ti? Dice, se voltea medio molesto, dice, ya soy cristiano, entonces me dejas orar por ti para que se te note. A él se le notaba. Él radiaba lo que el Señor. Es que tú no me puedes decir que Cristo no cambia. Tú no me puedes decir que Él lo transforma. Yo vivía en el sepulcro encadenado, atado, echando espuma, y ahora te vengo a hablar de ese Jesús, Señor de señores, que transforma vida, que me cambió a mí, te puede cambiar a ti. Eso no lo puedes cambiar. Lo manda fuera de los reflectores. Y ese hace una revolución en Decápolis, que eran 10 ciudades, de las más perdidas, donde estaba su familia. Él se ganó a la familia, la ganó en familia, se ganó otra familia, se ganó otra familia. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ya en otro pasaje más adelante y contexto de la Biblia dice, Marcos 6, 53 al 56. Terminaba la travesía y Jesús regresa donde lo corrieron. Yo soy de esas personas, ¿verdad?, que a mí me corren de un lugar, yo ya no regreso. La chancla que yo tiro, yo no la vuelvo a levantar. Pero, ustedes de los míos, dígale, hermano. Lo corrieron de Decápolis. Le dijeron, vete de aquí. Nos estás echando a perder el negocio. No te queremos aquí. Y Jesús se fue. Pero después, como él sabía todo, el Señor regresa a Decápolis, versículo 53. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y dice, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente que conoció por la chamba que hizo aquel que no estaba en los reflectores y que entendió que el Señor nos da una misión cuando nos transforma, se fue a su familia. Mire lo que hizo. Y corriendo toda la aldea, toda la tierra alrededor, comenzaron a traer por todas partes enfermos en lechos donde oían que estaba. Y donde quiera que entraban, en las aldeas y ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todo lo que les tocaban quedaban sanos. Preparó el camino para que el pastor viniera y hablara con la familia. Sí. Esto es la misión que el Señor nos da. Dios usa a los que menos esperamos, de las formas que menos entendemos. Dios tomó a Moisés, un tartamudo, y lo hizo patriarca. A un pastorcillo como David y lo hizo un rey. A una huérfana como Esther y le otorgó un imperio. A un simple pescador como Pedro lo hizo un extraordinario predicador. Hay 3 cosas para terminar que podemos aprender de este pasaje. No importa en qué condición estés. No importa quién seas o que te hayan dicho que no sirves. Dios tiene un plan y una misión, y hay una iglesia CFC que te está esperando para que sirvas. Dios tiene un plan para ti y Dios sí te quiere usar. Jesús quiere cambiar la historia de tu vida esta noche. Jesús te va a dar una misión esta noche.
Es un reto, no vinimos a perder el tiempo. Hay un plan, siempre hay un plan de Dios. Tienes que entender que no sirves a los reflectores, sirves al Señor. Cuando comenzamos esta historia nos encontramos un endemoniado viviendo solo en los sepulcros, que nadie daba por él, pero él entendió el mensaje de Dios y Dios transformó su vida, cambió su familia y 10 ciudades enteras por alguien que nadie daba nada por él. Te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Vamos a orar. Esta tarde, esta noche, has venido con un propósito aquí. Dios tiene ese propósito, está bien definido en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Y es que Dios te quiere usar, donde quiera que estés. Recuerda, no le sirves a un hombre, no le sirves al pastor, no nos sirves a nosotros, no sirves a una iglesia solamente. Le sirves al Señor de señores, al Rey de reyes, al que te llamó, te compró con su sangre preciosa. Y Él tiene una misión para ti. Y esa misión es: ve y di las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Eso va a impactar la familia. Y tráete a esa familia a la casa del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de poder hablar de este pasaje tan hermoso de tu palabra, de esa liberación que hiciste. Te pido, Señor, que en este momento, si hay alguien que está batallando con las drogas, con el alcohol, con el cigarro, con alguna adicción, si hay alguien que está en este momento sufriendo de depresión, sufriendo de ansiedad, de estrés, tú dices en tu palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, yo la doy. En este momento te pido que pongas paz en los corazones y ayúdanos a entender la gran misión que tenemos como iglesia tuya, de transformar este mundo, de empezar con nuestra familia. Que aunque tú no nos ves, aunque no nos vea la iglesia, no nos vea la gente, no haya luces, sabemos que lo hacemos para ti y sabemos que tú te agradas de ello. Bendícenos esta noche por ponértelo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pastor.